la Red Interamericana de Educación en la Administración Pública, que articuló un conjunto de programas de formación en administración pública y políticas públicas en diferentes universidades de América, de Norteamérica, de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica, en un trabajo conjunto con la Maestría Interinstitucional de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y de posgrados de la Escuela Superior de Administración Pública. E igualmente, en este caso, con la anuencia y la participación de organizaciones como la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la Defensoría Delegada para los Derechos de las Poblaciones Desplazadas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, nos encontramos para hablar un poco sobre los asuntos del fenómeno de las migraciones, lo que incumbe eso en términos de perspectivas de lecturas de política pública y administración pública orientadas desde perspectivas de derechos. Entonces, quisiera primero agradecer a cada una de esas instituciones y, por supuesto, a cada uno de las personas, académicos, funcionarios, bueno, de todo, investigadores que han cumplido ese rol y que hoy van a plantearnos, van a señalarles sus experiencias y sus ideas sobre el asunto. Entonces está, por supuesto, Iranabel Ángel, que en este momento trabaja como vicepresidente de INPAE e igualmente como el director de la maestría de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña también Ingrid Rusinque, que trabaja como defensora delegada para los derechos, y Humberto Velázquez, que es el subdirector de control migratorio de la Unidad Administrativa Especial. Igualmente agradecerles a todas y todos ustedes el que logremos movilizarnos como universidades diversas en este espacio y esperar que nuestro diálogo sea fructífero aquí como lo ha sido durante los últimos 10 años de trabajo que tiene esta dinámica de INPAE en este espacio. Los compañeros de la mesa, compañeras y compañeros, se van a presentar e iniciaremos nuestra primera jornada con una pregunta básica, que es esta relación fundamental que se presenta entre la caracterización de las dinámicas hoy de los asuntos de migración que se juegan de manera estructural y también de manera coyuntural en nuestra región, y la lógica de qué consiste y cómo leerlos desde la perspectiva de los derechos humanos y no solamente en términos categoriales, sino en las prácticas de la gestión y de los órdenes de políticas públicas que se articulan a eso, también atendiendo un poco a las lógicas de conflictos que determinan eso que hoy, ese asunto al cual hoy le tenemos que dar cara. Entonces, iniciemos nuestra labor del día de hoy con la presentación de nuestros colegas y también nuestro agradecimiento a cada uno de ellos. Bueno, mala perspectiva de género. Buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento, profesora, a la Universidad Nacional, mi alma mater, y a la ESAP por esta invitación a este espacio tan importante, y a todos ustedes un reconocimiento de verdad, porque estar aquí hoy 6:30 de la tarde, previo a Semana Santa y después de un partido donde ganó Colombia, pues es de admirar. Bueno, me presento, yo soy Ingrid Rusinque Osorio, ya lo dijo, en este momento soy la delegada para los derechos de la población desplazada de la Defensoría del Pueblo de Colombia, soy socióloga de formación de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una maestría en planificación y desarrollo regional y una especialización en resolución de conflictos en la Javeriana. Mi vida profesional ha estado precisamente en el Estado,
casi en diseño, ejecución y en evaluación, seguimiento a políticas públicas bajo la perspectiva de derechos. He estado en diferentes niveles, en el nivel nacional, en el nivel local, municipal, distrital. Creo que eso nos da una perspectiva. Hoy hago parte pues de la Defensoría del Pueblo, que hace parte del Ministerio Público, que es, ustedes la conocen, es una entidad del Estado colombiano, no del gobierno colombiano, hace parte de la estructura del Estado, tiene una función primordial en la divulgación, la promoción de los derechos humanos y en el impulso a la efectividad de los mismos para que estos sean garantizados por quien corresponde garantizarlos. Entonces, hoy estamos acá en un tema que es de altísima importancia, que nos convoca a todos, a toda la sociedad, no solamente es un tema del gobierno, y que invoca a que hagamos reflexiones sobre cuáles deben ser las perspectivas a corto plazo, a mediano plazo y las reflexiones que se deben hacer alrededor de la migración y los fenómenos migratorios que se están presentando en la región y particularmente en Colombia. Entonces, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias de verdad a la Universidad Nacional por esta invitación. Siempre desde Migración Colombia mantenemos las puertas abiertas para colaborar con la academia en temas que generan pues interés y debate en el acontecer diario del país. Yo soy Humberto Velázquez Ardila, yo soy el subdirector nacional de control migratorio de Migración Colombia, que en la práctica soy el responsable del ingreso y salida de todas las fronteras aéreas, terrestres, fluviales y marítimas de nuestro territorio. Migración Colombia es una entidad que tiene 6 años, que está adscrita a la Cancillería, pues tiene autonomía en todo sentido, pero pues está adscrita a Cancillería. Y soy abogado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Tengo también una especialización en resolución de conflictos armados de la Universidad de los Andes. He sido servidor público por mucho tiempo, más de 25 años en diferentes entidades y escenarios y en diferentes temas. En momentos muy importantes participé de manera directa en la lucha contra el secuestro en Colombia, que también dio mucho que hablar y que trabajar, y luego ya me vinculé a Migración Colombia hace aproximadamente 5 años. De verdad que es muy placentero estar con ustedes y agradezco una vez más la oportunidad de poder compartir estos temas. Sí, creo que… Perdón, ya estuvo. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Hiram Ángel. Soy mexicano y trabajo en la Universidad de Guadalajara. Agradezco a la Universidad Nacional, a IMPAE, la invitación, a la ESAP, porque es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes, y ha sido toda esta semana muy interesante porque he aprendido cosas nuevas sobre el tema migratorio. Yo me especializo en temas de migración, más desde la visión académica. Mi trabajo siempre ha sido desde la universidad. Lo que hacemos actualmente es investigación en relación al acceso a derechos fundamentales para las poblaciones migrantes de retorno y transmigrantes que hay en México. Una parte también ha sido investigación con la población hispana en Estados Unidos, el acceso a derechos allá. Y actualmente trabajamos también en un tipo de investigación más pragmática, en el sentido de impulsar el desarrollo de organizaciones de migrantes retornados a México en su lucha por acceder a los derechos básicos a los que tienen derecho, por hacer redundancia, y los problemas que enfrentan para acceder a ellos. A diferencia del caso colombiano, en
En México el tema de la migración tiene que ver más con una cuestión de movimientos laborales, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, movimientos de mercados de trabajo, y actualmente sí estamos empezando a experimentar una migración por desplazamiento, una migración distinta que no observábamos, y por eso estoy como particularmente contento e interesado en escuchar aquí a los especialistas de la mesa, porque en México tenemos ahora este gran reto de cómo tratar el fenómeno migratorio a partir de estas vertientes. Y bueno, es un placer para mí estar aquí y para iniciar este debate. Bueno, para todo el público, la dinámica general de nuestro trabajo es, vamos a partir de esa pregunta inicial sobre migración, derechos humanos, fundamental, y tendremos rondas de intervenciones de 7 minutos, digamos, les había dicho 8, pero digamos 7, un bordecito. Y iniciemos entonces nuestra primera ronda con los planteamientos de, a ver, así, en un azar que ya conocemos. No. Bastante complejo. Bueno, a nosotros la pregunta sobre el tema de derechos humanos y migración, la pregunta concreta les voy a señalar cuál era la que nos enviaron, era ¿cuál es la situación de acceso a derechos de los migrantes en Colombia? Primero señalar que Colombia no ha tenido una tradición migratoria, y creo que de entrada eso puede marcar, digamos, lo que ha sido la evolución de las políticas migratorias en el país, digamos, no ha sido de apertura total a la migración. Y por supuesto a nosotros, digamos, desde nuestro lugar, lo que velamos es porque los ciudadanos, ya sean que estén en nuestro país, colombianos o no, pues tengan unos mínimos de protección. Digamos que eso es lo que establece también digamos, todos los tratados internacionales alrededor del tema migratorio, inclusive de refugio. Pero además Colombia es un país que desde su constitución es absolutamente garantista, y en eso debemos ser consecuentes. Y en ese garantismo que hay, digamos, hemos desarrollado una serie de legislación que cobija a diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, les quiero hablar de la Ley de Infancia y Adolescencia, que establece que a los niños, niñas y adolescentes que estén en el país se le deben garantizar los derechos. Eso de entrada da un mandato también para quienes migran al país, para quienes llegan al país. Claro, hay unas situaciones que ya nos explicarán desde el punto de vista del gobierno, teniendo en cuenta las políticas que se desarrollan. Pero desde una institución como la Defensoría del Pueblo, lo menos que podemos pedir es que la población que llegue aquí, en la situación que llega, tenga unos mínimos de ser protegida y unas garantías de derechos a ellos. Hoy nos estamos viendo abocados a una situación que, aunque a veces se dice que no es tan crítica, creo que y no vamos a hablar de cifras, digamos, porque claro, ya entra uno en el tema de si las cifras oficiales son estas y demás. Aquí se ha hablado, digamos, es muy difícil decir de un número indeterminado, porque primero, y voy a referirme al tema de Venezuela, nosotros tenemos una frontera de 2.200 metros, de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, donde solamente hay 7 puntos, digamos, de control. El resto son una frontera porosa que hemos denominado además por una tradición, y es que hemos sido un pueblo hermano. Mucho de la frontera, del borde de la frontera, está habitado por grupos étnicos, en donde a ellos tienen otra lógica y hay otra mirada desde el punto de vista cultural y del tema propio. Entonces, en ese sentido, para nosotros sí es fundamental y hay que garantizar los derechos, digamos. Estamos en una situación en que muchos de estos derechos no están siendo
garantizados en los mínimos. Sabemos que, por supuesto, el gobierno, y aquí me quiero meter un poquito en ese escenario, ha hecho unos esfuerzos ingentes, ha sacado unas medidas migratorias que, por supuesto, han logrado beneficiar a un número importante de venezolanos. Por ejemplo, la tarjeta de movilidad fronteriza, que pues ya tiene… con los nuevos parámetros, pues digamos queda suspendida, el permiso el PEP, es permiso especial de permanencia, que también habilita y digamos le da unas garantías a un número importante de venezolanos. Sin embargo, hay un grupo importante indeterminado que algunos se atreven a decir de pronto en Venezuela entre irregulares y regulares puede haber cerca de 1 millón, se habla de 550.000 en las cifras oficiales, pero digamos que queda un grueso ahí que no sabemos y que son niños, que son niñas, que son mujeres, hombres que están y que caen por entrar de manera irregular en una situación de vulnerabilidad altísima. Entonces, yo creo que ahí el Estado tiene que poner los ojos y estar centrado. Y por supuesto hay que actuar de manera mancomunada desde las competencias que cada uno tiene. Nosotros hemos acompañado al gobierno, así como hemos llamado la atención, por supuesto, al gobierno sobre la situación desde que cuando se comienza. Creo que hay unas oportunidades y como en política pública se denomina una ventana de oportunidad. Y creo que hay una ventana de oportunidad en este momento con una de las medidas que toma el gobierno, que es el registro de venezolanos, porque va a permitir el registro administrativo conocer y además formular una política pública, no solamente de atención humanitaria como se dice en el decreto, sino deja la perspectiva para que Colombia, y yo creo que ya esto no es un problema solamente de Colombia, sino de la región, de los diferentes estados, se tomen decisiones de cara al futuro, en el mediano plazo, sobre una situación que no solamente que afecta a un grupo de ciudadanos que tienen derechos, pero que involucra a un grupo de estados. Digamos, aquí tenemos que empezar a actuar como región. Esto no es solamente un tema de Venezuela, de Colombia. Aquí esto tiene que ver con Brasil, con Perú, con los otros países a donde también hay tránsito. Entonces hay que empezar a pensar en qué va a ser y cómo se van a mover esas políticas. Seguramente ahorita no se puede alcanzar, pero creo que es una ventana de oportunidad para empezarse a pensar en esto. Me quedan minutos. Humberto. Bueno, mire, la migración pues siempre ha existido, en el mundo siempre ha existido y eso ha traído unos beneficios muy grandes a las diferentes culturas, a los diferentes países y ha permitido que haya una interacción cultural, social, económica y que día a día ante fenómenos de globalización, de más facilidades de viaje, de supresión de visados, pues las personas tiendan más a salir y le pierdan el miedo a permanecer a un país y se van hacia otro país. En recientes épocas nos han quitado los visados para viajar a Europa, el famoso visado Schengen. México también hace aproximadamente 2 años, 3 años nos quitó el visado para llegar a México. Entonces la migración son fenómenos que siempre han existido y que por regla general han sido fenómenos positivos. Vienen acompañados de unas conductas que rayan entre lo negativo y lo delincuencial, como la migración irregular, como el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras situaciones que se presentan. Sin embargo, hace algunos años, pues, esos fenómenos existían, pero la gente convivía con ellos y habían poblaciones que incluso, similar a lo del narcotráfico, pues derivaban su ingreso y derivan su ingreso de estas situaciones de migración irregular o de tráfico de migrantes. El Golfo de Urabá, en algunas 2 poblaciones, para no estigmatizar, no doy los nombres, hay una economía muy grande alrededor del tráfico de migrantes. Y cuando uno va a actuar, pues para mirar en qué condiciones están, pues es donde se encuentra que incluso las administraciones locales o los consejos municipales critican el actuar del gobierno central porque esa es la forma de vida. Eso es como cuando en San José del Guaviare se vivía de la coca y se decía que esa era la economía de San José del Guaviare y que pues
pues se debería de ser condescendiente con ello, y eso no es así. No podemos convivir con estas situaciones. Hay diferentes tipos de migración. Migración, como lo decía la doctora Ingrid, Colombia no ha sido un país de migración de destino hasta el 2015, era un país más bien de una migración de tránsito, de una migración de expulsión incluso de ciudadanos colombianos que salieron a muchos países del mundo, inclusive a Venezuela, a buscar unas oportunidades que aparentemente existían. Existen esta migración nueva que hemos denominado migración pendular en la zona de frontera. Y es aquel ciudadano venezolano principalmente que cruza la frontera un día y que de alguna manera trata de conseguir algún tipo de recursos para regresar a su país en la noche. Diariamente por los puestos de frontera que la doctora acertadamente dice que son 7, están cruzando alrededor de 45.000 a 50.000 personas, en su gran mayoría, en más del 90% venezolanos. Y en la tarde regresan a su país, porque si ellos, más o menos los índices de inflación de Venezuela dan que en este momento el salario mínimo en Venezuela es equivalente a $3. Entonces, si ellos llegan aquí en Colombia, venden algún producto, se lavan algún carro, una moto, consiguen algún dinero, no es rentable para ellos quedarse en la franja de frontera. Ellos por la tarde, créame que soy asiduo visitante de Cúcuta, de Guajira y ahora de Rumichaca, en Nariño, por la tarde están devolviendo a su país porque ese dinero allá sí les significa algo. Con 20.000 o 30.000 pesos que se consigan acá no pagan ni siquiera la pieza en un hotel, no pueden pagar una comida. Entonces, con ese dinero retornan a su país y al otro día vuelven. Este tránsito lo pueden hacer con la que nosotros denominamos la tarjeta de movilidad fronteriza, y que les ha permitido venir a nuestro país a ejecutar labores de corta distancia, como visitar familiares, atención médica, compra de víveres, incluso de verdad a pasear y a dar algún tipo de vuelta por las ciudades. Esta es la migración pendular, sobre la cual ya hay unos pronunciamientos y estudios importantes de la OIM, de Migración Colombia. La Cancillería también avanza en esos estudios para determinar el impacto. Entonces, estos son más o menos 4 tipos de migraciones que se han presentado. Hoy en día son los ciudadanos venezolanos. Hace año y medio eran ciudadanos cubanos. A raíz de la ley de ajuste y de pies secos, pies mojados de los Estados Unidos, que el presidente Trump, o bueno, en la parte final del presidente Obama y de Trump, suspendieron, ese fenómeno de cubanos se redujo a una proporción súper baja. Posteriormente fueron ciudadanos haitianos, porque a raíz del terremoto sucedido hace algunos años allá, Brasil les dio unas facilidades de trabajo para que fueran a construir los escenarios deportivos de los Juegos Olímpicos y del Mundial. Entonces fueron a construir estadios, pistas de atletismo, vías, y a colaborar con esa mano de obra fue principalmente de haitianos. Cuando las situaciones de Brasil cambiaron, los 2 eventos deportivos de gran magnitud que les estaban dando recursos empezaron a salir, y empezaron a salir allá por Leticia, a subir por Pasto, por Rumichaca, y atravesaron Colombia hacia la parte de Centroamérica, México buscando hacia Estados Unidos. Ese fenómeno en este momento son fenómenos que aún se siguen presentando. La migración extracontinental de países africanos o algunos asiáticos aún se sigue presentando, pero en unos índices y límites que permiten ser controlable y que permiten dar una atención y una garantía de derechos. Entonces, el verdadero reto, y que es un reto de varios años, porque esto no es de ahora, va a ser la migración de destino y de tránsito de ciudadanos venezolanos. Aquí no hay, en el ciudadano venezolano no hay un fenómeno de tráfico de migrantes, aquí lo que hay es una migración irregular. El ciudadano venezolano llega sin recursos, entonces no se va a someter a una red de tráfico, porque la red de tráfico no ve que ese es un objetivo que le vaya a generar dinero. Por lo tanto, ellos tienen una afinidad cultural con Colombia, somos países hermanos, idiomática, tienen mucha familia, mucho arraigo. La migración de retorno, que se me olvidaba hablar principalmente en la costa caribe, fue mucha la gente que salió hace 20 y 30 años hacia Venezuela y que ahora retornaron con su esposa venezolana, su suegro venezolano, sus hijos con el derecho a ser colombianos, pero que no han ejercido
o no se han inscrito como colombianos. Entonces, todos son diferentes aristas que se han tratado de manejar con los métodos de facilitación que se han creado, que ya la doctora hablaba, de la TMF, el permiso especial de permanencia, el nuevo registro administrativo que nos va a colaborar la Defensoría de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo mejor para un manejo adecuado y una fijación de políticas es saber qué ciudadanos están en el país, dónde están y tener una caracterización de esas personas. Eso podríamos sintetizarlo allí. No sacamos nada con fijar una frontera rígida, aquí no me pasa nadie, porque por cualquier trocha o paso irregular se nos van a meter. Entonces lo mejor es abrir estos espacios, tener claro el problema, tener claro la dimensión y así poder fijar unas políticas de Estado o de gobierno, como ya lo manifestábamos. Bueno, México ha sido un país que tradicionalmente hasta finales del primer decenio del siglo XXI se había caracterizado por ser sobre todo un país de expulsión de migrantes, ¿no? Hoy en día la población de origen mexicano en Estados Unidos es alrededor de 30 millones de personas, que se encuentran ciudadanos ahora americanos de origen mexicano, personas de tercera generación, segunda generación y primera generación. En años recientes, el fenómeno migratorio en México ha sufrido una transformación muy parecida a la que está ocurriendo aquí en Colombia, ocasionada precisamente por las políticas migratorias estadounidenses que se endurecieron no durante la era de Trump, sino desde Clinton con las primeras medidas, agravándose un poco con George Bush y agravándose al límite con Barack Obama y ahora generando no el agravamiento del discurso anti-inmigrante en Estados Unidos en la práctica con Trump, sino en el discurso que hoy en día, ese es el gran tema para México y para el resto de los países que tienen personas en Estados Unidos, la oficialización de la criminalización de la migración en Estados Unidos a partir de la llegada de Trump es el gran tema, ¿no? Porque ya sabíamos que había prácticas antimigratorias durante los periodos que les acabo de mencionar. La gran preocupación hoy en día que tenemos no es tanto si Trump va a deportar más o menos mexicanos de lo que hicieron las administraciones precedentes. No, ahora es que la forma en que maneja el discurso es una carta, un permiso para que este tipo de discurso empiece a permear en un sector muy importante de la sociedad estadounidense que antes no estaba allí. O sea, sí había acciones discriminatorias, siempre ha habido problemas ahí con las minorías en Estados Unidos, pero la llegada de Trump lo que hizo es llevar ese discurso, hacer un discurso oficial y entonces agravar el conflicto al interior de los Estados Unidos y en la relación de Estados Unidos con el resto de los países migrantes. Es un punto importante que hay que señalar porque ese discurso antimigrante ahora ya más oficializado es lo que está detrás de uno de los problemas que enfrenta hoy en día México en el tema de migración. El otro, bueno, no es el discurso, sino es la acción que ha sido la deportación de mexicanos en los últimos 10 años, que han llevado una cifra de unos 2 millones de personas aproximadamente. Donde lo que nos topamos ahora en México es que de ser un país expulsor de mano de obra, la migración era una apertura a la válvula que ayudaba a despresurizar la política, la economía nacional, ahora se convierte en un fenómeno que debe ser atendido por el Estado, porque el Estado debe garantizar el derecho para estas personas que están regresando, el retornante, efectivamente. Y el tercer fenómeno es el fenómeno de la transmigración. Como efectivamente lo habían comentado Humberto e Ingrid, hoy en día debe tomarse una visión regional, porque nuestros países están siendo el espacio por el cual van los grupos de migrantes para llegar al punto final, que regularmente termina siendo una sociedad donde ellos esperan tener una mejor vida, ¿no? Y en muchos casos
esa transmigración, el punto final es la llegada a Estados Unidos. En otros casos, que son los menores, son la llegada a nuestros países, y que eso obliga a nuestros estados entonces a desarrollar políticas públicas en el sentido de garantizar esto que mencionaba Ingrid, que es el derecho y el acceso a esta población a los mismos derechos que tiene la población que vive en el país. Este fenómeno de transmigración es para México un fenómeno nuevo, es un fenómeno que en algún sentido está generando crisis migratorias importantes, porque si bien hay ciertos grupos que tienen el éxito de alcanzar la frontera norte, una vez llegados a la frontera norte no logran pasar y entonces empiezan a formar estos grandes cinturones de poblaciones diversas sin acceso a derechos, ¿no? Y que son una carne de cañón excelente para los grupos criminales, ¿no? Porque resulta que la migración irregular es un gran negocio para el crimen organizado. Mencionaban hace rato que el no tener dinero puede ser un fenómeno que no incentiva el crimen organizado a cooptarlos. Sí y no, porque lo que hacen de manera estratégica los grupos criminales en la frontera mexicana, ellos saben que ese migrante que está en la frontera o tiene familia en el país expulsor o tiene familia en el país a donde va. Entonces, lo primero que tiene que hacer ese grupo es decirle, a ver, dame los datos de tu familia en tu país o a dónde vas, ¿no? Ya que se los dan, entonces o llaman al país de origen o hablan al otro país y dicen, tenemos aquí a tu familiar, si no depositas, si no das dinero, te vamos a mandar fotografías de su cuerpo. En México está pasando una crisis humanitaria terrible porque es común que varias veces al año nos encontremos con el descubrimiento de fosas clandestinas, ¿no? Y esas fosas, una de las más famosas fosas clandestinas es como hace 2014, 2012, que fue en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, a unas 2-3 horas de la frontera con Estados Unidos, con la frontera con Texas, donde se encontraron 72 cuerpos de personas migrantes que habían sido capturados por el crimen organizado y que habían sido asesinadas y enterradas allí, ¿no? Y así como San Fernando, ese fenómeno se reproduce, porque ¿qué es lo que hacen el crimen organizado? Ok, si no tengo forma de obtener el dinero ni tu familiar allá o tu familiar acá, pues no voy a desgastarme mucho, entonces lo que voy a terminar haciendo es matarte. Y eso pasa, eso es, en ese sentido, para México, el fenómeno de transmigración es un fenómeno que tiene que ver con la participación del Estado en dos sentidos. Uno, en el que decía Humberto, que es el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, tanto a la población mexicana como a la población que está transitada por el territorio, en el sentido de tratar de evitar o suprimir a las organizaciones criminales, ¿no? O sea, la labor fundamental de cualquier Estado en términos de migración es tratar de evitar que surjan grupos criminales que se aprovechen de la migración para enriquecerse y para explotar a la gente. La labor de un Estado no es regatear los derechos a la población que está migrando, ¿no? Esa es una labor en el otro sentido, es en el sentido de que el Estado tiene que buscar la forma, en el sentido que decía Ingrid, de garantizar los derechos fundamentales, porque el Estado en cuestión ha firmado acuerdos internacionales donde es un Estado garantista. Este es el gran debate que está en México y que dio paso a un avance positivo en la norma, que fue la nueva Ley General de Migración de 2016, una ley que se reformó después de 50 años, ¿no? Porque resultaba que la ley anterior pues obedecía a otra realidad, era una ley que no tomaba en cuenta la transmigración, la migración de retorno tampoco, sino simplemente era este tema de los formatos o los requisitos que se tenían que tener para la migración, particularmente de mexicanos hacia el exterior y de extranjeros a México, y
también se dio paso en esta búsqueda de acciones de política pública del Estado mexicano al Plan Nacional de Migración, cuya elaboración fue interesante porque, digo, independientemente, es un punto de vista muy particular, yo creo que más bien fue una forma de que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, se quitara un poco de presión, acercando a las organizaciones de la sociedad civil para participar en el plan, pero a final de cuentas desarrollaron un plan de largo alcance y con algunos programas y políticas públicas que están allá, que es de 2012, todavía no se puede evaluar qué ha pasado con él, pero que han sido las dos grandes medidas que se han desarrollado. Bueno, hay un aspecto central que se ha discutido y es el asunto de los derechos. Pero los derechos siempre tienen una expresión puntual en términos de las coyunturas y los tipos de conflicto que genera. O sea, los derechos no son un asunto exclusivamente general, sino que con ocasión de situaciones de conflicto específica es necesario reconfigurar esos aspectos para poder resolverlos. Mi pregunta es, esa situación en donde se enfrenta la Administración Pública Nacional a esto que se empieza a abrir allí y que implica en momentos dados el empezar a generar una trazabilidad de derecho específica. ¿Cómo la han sentido ustedes y cómo la perciben y cómo la han trabajado en el caso de esta última dinámica en México? Uno. Y dos, si esos escenarios son homogéneos, si es lo mismo en Cúcuta o en la parte de Venezuela con relación a otras dinámicas de ciudades que empiezan a recibir venezolanos o no, u otro tipo de grupos sociales. Entonces, ¿a qué se han enfrentado ustedes en términos de que esos derechos se le bajan en problemas específicos y en también estrategias de gestión y de lectura de los mismos derechos que posibiliten realmente generar lógicas inclusivas o de otra naturaleza? Bueno, sin duda desde la gestión pública, este es un tema bastante complejo, digamos, porque en términos de garantía de derechos, pues sabemos que en la estructura del Estado se tiene que hacer y que en la administración y el gobierno seguramente se ve abocado a disyuntivas, porque sin duda hay un tema de presión fiscal, sin duda hay que mirar el tema de las ciudades receptoras también, hay que mirar la estructura y la configuración territorial. Nosotros somos un país, Colombia es un país que tiene 1.102 o 1.103 municipios, espero que no se creen más, porque cada vez cambian nuestros representantes. Bueno, pero lo digo es ¿por qué? Porque en su configuración más del 80% pertenecen a categorías, están en las categorías, entre la categoría 4 y 6. ¿Eso qué significa? La capacidad de generar rentas propias. Y entonces la mayoría viven de las transferencias de la nación y las transferencias, ustedes saben, tienen unos, digamos, hay unas destinaciones específicas, el tema de salud, educación y demás, y sin duda eso genera un conflicto a la hora de tomar decisiones. Pero hay que buscar alternativas en términos de los derechos y de la progresividad. Inclusive no solamente para porque finalmente los colombianos, quienes hemos nacido acá, hemos vivido, también hemos enfrentado eso. Aún tenemos población que no tiene garantizado todos sus derechos, o por lo menos tiene el acceso, pero la efectividad no está en muchas circunstancias. Entonces, claro, eso hay que hacer una reflexión porque no es fácil, digamos, yo creo que lo que se está haciendo y de hecho hay que reconocerle que la comunidad internacional se está volcando a eso, a nosotros nos están mirando también y digamos la comunidad internacional está mirando, recientemente el alto comisionado para los refugiados emite una serie digamos de recomendaciones y este año que se están cumpliendo también los principios rectores, los principios DENG, de los desplazamientos internos, ahí también se hace nuevamente un llamado para que este año se presenten
cómo va a ser el apoyo y cómo tienen que actuar tanto los organismos internacionales para ofrecer apoyo a los estados que se encuentran en estas situaciones. Entonces, no es fácil, o sea, no es un tema de sola retórica, porque uno puede pensar desde cualquier otra instancia, inclusive nosotros como Ministerio Público, por supuesto velamos, y desde la academia de pronto se puede decir claro, y los derechos, pero hay un tema de la vida práctica, de la vida del Estado y de las dinámicas. Pero eso no significa que no se empiecen a trabajar y a mirar alternativas. Yo creo que hay que repensarse en los procedimientos, en las políticas públicas. Hay políticas públicas, ustedes que están en el mundo de la gestión y de la política pública, que hay que mirar cómo se controlan los efectos, porque a veces hay, y tenemos muestras de políticas que son muy loables y demás, pero que no tienen un control adecuado y generan un efecto perverso o una acción con daño posteriormente, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos como Estado. Entonces, hay que pensar en unos mínimos seguramente. Creo que se han hecho esfuerzos en el tema de salud, de educación, pero un punto que es crítico, pues obviamente es el tema de la generación de ingresos y demás. Y yo creo que aquí hay que hacer otro llamado a la sociedad en general, que ya lo estamos viviendo y que es preocupante. Es esos brotes de xenofobia. Nosotros no nos podemos permitir eso. O sea, no podemos permitir la xenofobia y la estamos viendo, la estamos sintiendo, inclusive en funcionarios públicos, en administraciones municipales, que ante el desespero, pero se les puede salir. Tenemos que ejercer un mayor control, porque se está en muchas empresas también violando, explotando, aprovechándose de la situación. Hay que hacer más controles y seguramente se están haciendo para las empresas. Pero digamos que hay que cuidar tantas aristas en estos fenómenos migratorios, pero finalmente pues lo que tenemos es que ver como Estado hacia dónde vamos a apuntar, los mínimos de progresividad, una acción coordinada entre los niveles al mismo Estado. Yo creo que aquí se está haciendo un esfuerzo grande entre el nivel territorial, porque finalmente el nivel territorial es el que siente la presión, ¿sí? Los alcaldes de frontera, inicialmente, pero ya estamos viendo que con Venezuela no solamente son los alcaldes de frontera, estamos viendo en Barranquilla, en Soledad, en algunos municipios donde la gente está. Y hay que mirar muy bien también el tema de los transmigrantes y digamos cuáles son los mecanismos. Por supuesto hay unos mecanismos que facilitan ese tránsito, ese paso hacia otros países, hacia otros lugares de destino. Yo creo que nosotros tenemos, porque no le señalaba cuando hablabas del tema de retorno en el caso de México, que pues ha sido una salida, siempre pues ha habido esa tradición, digamos, de salida para la generación de ingresos. Aquí tenemos un tema de los retornos, población que se fue por efectos del conflicto armado, por supuesto otra población que se fue por efectos de, pues para conseguir una mejor vida, un mejor destino, no solamente a Venezuela, a otros lados. También tenemos población en Ecuador que fueron víctimas y se volvieron y están retornando. ¿Cómo nos vamos a preparar para tanto para ellos como para las personas acá? Tú decías, Humberto decía, claro, están llegando los venezolanos, los colombianos que hace 20 años se fueron con familias, con reconfiguración, con familias venezolanas, la acogida, digamos, hay que pensar también, aunque pues bueno, tenemos afinidades culturales que digamos de eso de alguna manera resguarda y protege, pero hay varios puntos que hay que revisar en materia de garantía de los derechos y los conflictos, digamos, que se pueden generar, esas contradicciones que se dan. Sí, mire, lo importante de la garantía de los derechos humanos y derechos fundamentales es que independientemente de la semántica o retórica que se emplee, se efectivicen. El Gobierno Nacional ha creado varias herramientas de facilitación que les han permitido a diferentes población migrante tener acceso a derechos básicos como educación básica hasta el grado 11, como servicios de salud incluso más allá de la educación básica primaria, sino, me equivoqué, de la atención en urgencias,
como los servicios de vacunación que en este momento están instalados sobre la frontera en aras de contribuir en algo a ese fenómeno que se está presentando en Venezuela de inestabilidad, pero también a garantizar que Colombia se mantenga dentro de unos estándares que ha mantenido de seguridad sanitaria. Sin embargo, cuando nosotros creamos el PEP, se encontraba uno con que los derechos los subordinaban, a veces la empresa privada o incluso el mismo Estado, los subordinaban a situaciones de métodos y procedimientos. Entonces el PEP tenía 14 dígitos, pero la asociación bancaria decía que sus bancos solo aceptaban 12. Entonces yo no le podía abrir una cuenta bancaria a un extranjero simplemente porque sobraban 2 dígitos. Entonces estaban subordinados. Y lo que para uno es tan elemental como abrir una cuenta, que uno abra una cuenta, y muchas veces las deja ahí botadas para ellos, nos encontrábamos personas en Cúcuta que tenían que andar en una mochila con la poca plata o la mucha plata que tenían, exponiéndose a que los atracaran y quedaban ahí sí en la ruina total, porque no podían bancarizarse, no podían acudir a nada, simplemente porque faltaban 2 números y la bancaria creía que eso era todo un drama, abrirle 2 números a un formato. La atención en Sisbén fue de las que más rápido logró abrir sus puertas, sin embargo, inicialmente era eso, están creados unos tipos de documentos. Entonces podrían ingresar a un ciudadano con cédula de extranjería, con registro civil, con tarjeta de identidad, pero no estaba la casilla que decía con PEP. Y mientras esa casilla se creó, nos demoramos 1 o 2 meses tratando de convencerlos que un derecho no podía estar subordinado a un procedimiento administrativo que incluso era ilógico, irracional. Entonces, a veces es mucho discurso y hay que ser realista uno. Garantías de los derechos, allá vemos y peleamos, pero usted va a Cúcuta y todos tienen su carro venezolano ahí parqueado frente a la puerta. Sin embargo, dicen que estos vehículos venezolanos van a venir a quitarle el espacio de comercialización de la situación colombiana. Entonces, es no manejar esa doble moral, es tener una garantía real de los derechos. Mire, una de las situaciones que más se presenta es aprovechar la vulnerabilidad de estos ciudadanos en beneficio de pagarles mucho menos que un salario mínimo, de no afiliarlos a la seguridad social, con todos los riesgos que eso genera, pero es usual que las empleadas que nos colaboran en nuestras casas en las zonas de frontera sean de Venezuela. Las peluquerías, algunas actividades menores están copados con venezolanos y está el espacio, como se dicen, para las actividades irregulares en esa zona de frontera como el Catatumbo, para raspar coca, para adelantar el contrabando de gasolina, de carnes hacia nuestro país, y que uno no se explica. Mira, hay situaciones que muestran la dimensión del problema, como por ejemplo, ya es difícil uno en Cúcuta comer carne con confianza, porque Cúcuta, una ciudad como Cúcuta, debe sacrificar diariamente aproximadamente 420 cabezas de ganado por día, y esos ingresos les llegan al departamento. Sin embargo, están sacrificando 65 y 70. Entonces, ¿de dónde llegan el resto para suplir ese mercado que lo está demandando? Cúcuta es una ciudad grande, tuvimos la oportunidad y la buena fortuna de vivir el fenómeno de paso de más de 150.000 personas en un solo sábado allá presionando, y no quedó desabastecida. Estaban garantizados el acceso a esos bienes mínimos, que si bien es cierto con unas condiciones económicas diferentes, pero que por lo menos esa puerta se ha mantenido, incluso contra presiones locales que afirman o cerramos la frontera o vamos a exigirle tal o cual documento para evitar que ellos vengan acá a ejercer unas labores menores que incluso los mismos ciudadanos de ahí no las ejercen. El eje cafetero es bastante, escucha uno que no hay ciudadanos colombianos que quieran recoger la cosecha cafetera, pero tampoco quieren que se lleguen los ciudadanos extranjeros a hacer esa labor, que es una labor digna como todas las que podemos hacer. Entonces, en la garantía, en respetar esos
esos derechos, esos salarios en una afiliación a una seguridad social. Esa es la verdadera ejercicio y garantía de los derechos. Hay otras situaciones que el acceso a la información pública, toda esa información también forma parte de esos derechos, pero hay unos mínimos vitales que no podemos desconocer y que el Gobierno Nacional ha trabajado con unas limitaciones muy grandes y siendo realistas sobre unos presupuestos y situaciones fiscales de un país como Colombia, que no son presupuestos ilimitados. En el sentido que señalaba Humberto, efectivamente en el Estado mexicano hay la intención de empezar a trabajar sobre estos derechos, pero nuevamente el tema tiene que ver con los recursos limitados y con esto que había mencionado Ingrid, que no podemos dejar de lado, que es efectivamente a nuestros países se les presenta este gran reto porque sin haber resuelto el tema de acceso a derechos a su población de origen, ahora tienen que resolver el tema de derechos a las personas que no son de aquí. Esto genera entre la población unas cuestiones de discriminación y xenofobia terribles, ¿no? Porque de pronto el Estado puede estar en la mejor disposición de ser un Estado garantista, de trabajar para el fortalecimiento de estos derechos, pero el lado de la población puede ser el principal enemigo para la garantía de estos derechos. Y eso es un problema realmente severo que estamos pasando, creo que en nuestros países, en lo que se refiere al discurso doble moralista que señalaba Humberto, ¿no? Y ese discurso está ahí arraigado. Hoy, antes de iniciar esta charla, me comentaban que había salido en un programa informativo de aquí Colombia que se estaban formando bandas criminales de venezolanos, ¿no? 3 días antes de venirme a México, 2 días antes de venir a México, en cadena nacional, el noticiero más escuchado decía: nueva forma de robar en México. Están llegando grupos de extranjeros de bandas colombianas, ¿no? a cometer nuevas formas, ¿no? Escucho eso ahora y entonces tenemos realmente un problema, ¿no? En nuestros países en relación con la forma en que estamos trabajando a nivel de población, el sentido y la dirección de los derechos de las personas, ¿no? Y eso tiene que ver con las labores que tenemos que hacer como gobierno, como academia, como organismos de defensa de derechos humanos, de involucrar a la población en esta discusión, ¿no? Yo creo que los gobiernos, este fenómeno los ha tomado un poco desprevenidos y sin embargo han intentado trabajar, ¿no? y en ayudar a fortalecer esta visión de derechos en la población. Digo esto en relación a lo que preguntaba Alejandro respecto a qué están haciendo. En México me llamaba mucho la atención lo que decía Humberto, porque tampoco teníamos, o uno de los grandes problemas es que no había registros de retorno, ¿no? Entonces la población que estaba llegando a Estados Unidos deportada, esto significa que fueron apresados en un lugar que no pudieron regresar a su casa y no pudieron ir ni por dinero, ni por documentos, ni por nada, sino que terminaron en el centro de deportación y después en la frontera y después expulsados, resultaba que llegaban a México sin actas de nacimiento, ¿no? Sin un registro mínimo de identidad. Ese es un tema tremendo en México, porque sin registro de identidad no tienen derecho, no existen ni allá ni existen acá, ¿no? Y no tienen derecho a nada. Entonces los derechos fundamentales de salud, de educación, trabajo, seguridad no estaban garantizados. Una de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno mexicano es un programa que se llama Somos México, ¿no? Cuyo objetivo ha sido crear un registro de personas que retornan, pero también crearles un registro para darles identidades que no tienen, ¿no? Se ha trabajado de manera incipiente también en garantizar el acceso a educación. Antes había muchas dificultades para que alguien ingresara a la educación básica o la educación superior. Hoy en día se está trabajando para desburocratizar los procesos de ingreso a las universidades.
hay programas especiales de acceso, aún falta mucho, es solamente el 10% de todas las universidades públicas en México que están avanzando, pero está ahí bien. Y a nivel de regiones, que es donde está el tema, en las entidades federativas, esto que les comentaba yo de la Ley General de Migración, mandataba que el resto de las entidades federativas, las 31, deberían crear leyes similares, ¿no? A 3 años o 4 de la promulgación de la ley, en un estudio que hacíamos, detectábamos que solamente 10 estados habían hecho su tarea, ¿no? Pero estos 10 estados no eran los estados que presentaban el mayor retorno o la mayor transmigración, es decir, no eran los estados que urgía que tuvieran leyes especiales, dado que allí estaban retornando más población o estaban transmigrando más personas. Y además de eso, al revisar las leyes nos topábamos que eran leyes que tenían que ver con migración, pero que no garantizaban los derechos básicos fundamentales que de a nivel nacional garantizaba o que se demandaban por los tratados internacionales. Entonces, de esas 10, teníamos 3 o 4 leyes que sí eran garantistas de los derechos y teníamos el resto que garantizaban 1, garantizaban 2, garantizaban 3. Eso plantea un tema bastante complicado en términos de políticas públicas, porque si la ley no está consagrado, pues no hay forma de que surja algún programa público enfocado en garantizar esos derechos. Entonces, esa es la situación en la que estamos hoy en México. Estamos construyendo, pero además el Estado lo está construyendo, la población lo está construyendo, la población interesada en estos temas, la solución, pero ya con el tema encima, con el pie en el cuello. Sin embargo, eso no significa que dejemos de hacerlo, ¿no? Bueno, pasamos a una segunda dinámica de trabajo y es si el público, o sea, cada uno de ustedes está interesado, no todos por favor, en formular una pregunta o solicitar ampliar un tema específico, entonces se ubica en este lugar para que pueda utilizar este micrófono y pueda hacer una intervención. La intervención es corta, puntual, para tratar de resolver o dar cuenta de que podamos contestar y discutir desde nuestros expertos el asunto que plantea. Muy buenas noches para todos. Me surgen varias inquietudes, pero pues trataré de ser muy concreto en ese término. Ustedes manejan algunos conceptos que a mí me gustaría de pronto tuvieran un poco de aclaración, porque en mi caso son nuevos. Por ejemplo, hay uno que ustedes mencionaron mucho, los tres ponentes, y es el de transmigración. Creo que ustedes lo conciben de una manera y creo que es muy importante para nosotros poder saber cómo lo conciben. Otra pregunta que quiero aprovechar el momento es frente a lo que señala el expositor de la Universidad de México, de Guanajuato, y es sobre el discurso doble moralista. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cree usted que el Estado trata de cumplir con unos tratados internacionales, pero su sociedad no los cumple y los visibiliza de otra manera? ¿A eso es a lo que se refiere con discurso doble moralista o a qué se refiere? Son esas. Gracias, muy amable. Bueno, yo respondo esta última y ya luego paso y digo brevemente que entiendo por transmigración y ya les paso. Resulta que, y lo mencionó aquí Humberto, quise que no se observara, pero se observó. El Estado mexicano va con Estados Unidos y le dice, bueno, esto está pasando a partir de Trump, incluso antes no lo ha hecho, pero es constante la demanda del Estado mexicano como Estado de decirle a Estados Unidos, oye, hay un maltrato que haces a mi población mexicana en Estados Unidos, me estás tratando como un ciudadano de otra categoría. El hecho de que me pongas visas, eso me está dando una señal
rara, ¿no? No que éramos buenos vecinos, ¿de qué se trata esto? Pero resulta que el Estado mexicano va con otros países, va con Centroamérica, va con Colombia y le dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante vas a tener que necesitar visa a tus ciudadanos, ¿no? Antes de la ley que les acabo de comentar, antes de que las organizaciones de la sociedad civil empezaran a levantar reclamos por lo que estaba pasando, antes de los muertos de San Fernando, el Estado mexicano, yo no creo que no supiera que desde la frontera sur hasta la mitad del país había miles de personas que se subían al tren, sufrían accidentes, cercenaban las piernas, violaban mujeres, las bandas criminales mataban, o sea, no creo que no lo supiera, ¿no? Sin embargo, no le hacía caso. Es hasta la presión de la sociedad civil, cuando empiezan un grupo de mujeres en uno de los caminos del tren a regalarles comida a las personas, un grupo de mujeres que se llaman las patronas, que ganaron, creo, el premio, uno de estos que da España, no sé si era Príncipe de Asturias o uno de estos, al reconocimiento a la labor humanitaria. Cuando se empiezan a crear en grupos de estudiantes de universidades, organizaciones, no sé si se las mencioné aquí, una que se llamaba BFM4 Paso Libre, que eran jóvenes que identificaban que había población transmigrante y entendida como transmigrante esta población en tránsito, que utiliza México como ese paso, que empezaba a ayudarles con comida, ¿no? Incluso yo en el barrio, en la colonia donde vivo, hubo una época en 2010, 2011, que era común que todos los días llegara alguien y te dijera, deme algo de comer o no tiene ropa, o sea, a ese nivel estábamos, ¿no? O sea, la población lo sabíamos, no era posible que el Estado mexicano no lo supiera. Y el Estado mexicano empieza a reaccionar cuando, lo he dicho en esta semana en este foro, que lo mejor que pudo pasarle en temas de política migratoria a México fue la llegada de Trump, ¿no? Porque antes de él, las violaciones a los derechos humanos, el retorno estaba allí, pero como había buena vecindad, como aquel presidente no le decía nada a este presidente, como no nos insultaban públicamente, entonces, está bien, sigue deportando, sigue violando derechos básicos de mi población, sigue considerando a los ciudadanos de tercera con ingresos menores, ¿no? O sea, no importa, pero ahora que ya sale y nos insulta, entonces ya tiene que levantarse, no, ¿cómo nos vamos a permitir, no? Y entonces se empieza a hacer una política migratoria. Y del lado de la población, lo que tenemos es que somos un país extremadamente nacionalista, ¿no? Donde el extranjero es visto como un invasor, ¿no? Salvo aquel que es de tez blanca y alto, ¿no? Que tiene que ver mucho con la xenofobia y la discriminación que permanece en el gen mexicano, que parecería que, pues, ¿por qué van a...? No, lo somos, ¿no? Somos altamente discriminatorios. No sé a qué se obedezca, pero está allí. Y que hace un trato diferenciado de las poblaciones en función del fenotipo. Por eso la población indígena en México es la población más marginada de todas, ¿no? Ser indígena en México es sinónimo de ser pobre extremo, pero mucho tiene que ver con que el indígena durante esos años ha sido discriminado por su origen étnico. A eso me refiero con esa doble moral. Y termino con esto, incluso, por ejemplo, un insulto común entre la población mexicana era decirle a otro pinche indio, ¿no? Ese pinche indio significa, para la persona que lo está diciendo, es la degradación ínfima de esa persona, es así como eres lo peor, ¿no? O sea, en términos de lenguaje, es altamente discriminatorio y peyorativo, ¿no? Y entonces la población indígena de pronto pues no quería ser indígena y mejor ocultaba que era indígena, porque ser indígena te restaba 1000 puntos para ascender en los derechos básicos, ¿no? Entonces esas cosas son las que me refiero cuando hablo de la doble moral. Yo creo que, pues, no sé, bueno, todos lo entendemos en el mismo sentido, en ese ingreso de personas de un país hacia otro que no es finalmente su destino es final, sino que es de tránsito. Y pues ahí cada país establece unas normas para eso también, ¿no? Unos salvoconductos en algunos lugares. Digamos que es ese fenómeno que se da. ¿Sí? Lo mismo. Tú vas a participar, entonces, por favor, el micrófono. Gracias. ¿Tu nombre es?
Buenas noches para todas y todos, mi nombre es Dayan, yo soy trabajadora social de la Universidad de La Salle, soy tesista en el tema de migración y retorno. Y bueno, entonces a lo largo de la investigación se han dado diferentes resultados. Y una de las cosas que más nos cuestiona el grupo investigador es que en la academia existen diversas investigaciones respecto al tema de migración y de retorno al país. Pues la PIN, la BIN, todos esos documentos han aportado como grandes variaciones al tema migratorio, y más que ahorita es un fenómeno recurrente, y no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Chile, Argentina, están migrando de todos lados. Entonces yo sí quisiera saber cuánto y cuál es el efecto que tienen las mismas investigaciones de la academia para la formulación de políticas públicas respecto al tema migratorio y de retorno. Y también, ya siendo Colombia un estado parte pues de los derechos humanos, quisiera saber cómo se visibiliza en cuanto a la academia lo que se denomina cerebros fugados. Entonces la gente que se fue a Europa en época de guerra y estudió, hizo doctorado, postdoctorado, maestrías, y llegan a Colombia y todo ese conocimiento, todo ese talento humano no está siendo valorado porque no hay como suficiente, no sé, misma inversión del Estado para valorar toda esa academia que nuestros colombianos han adquirido en otro lado y quisieran ejercerla y aportar al país. Esas son mis dos preguntas puntuales. Muy amable, Dayan. Yo creo que este es para ti. Las dos. Mire, como lo planteábamos inicialmente, los fenómenos migratorios, pues por largo tiempo han sido invisibilizados y hemos convivido con ellos, pero no han sido mostrados. Entonces es importante y es plausible que diferentes organizaciones, las universidades, la academia, el mismo Estado, haya visto la necesidad urgente de fijar los ojos en estas situaciones que se presentan, como ya les dije, en fenómenos positivos o negativos. En la formulación de las políticas públicas, al momento en que una entidad del Estado como Migración Colombia tiene que entrar a proponer soluciones o alternativas para el manejo de un fenómeno, acudimos a diferentes doctrinas o estudios que se han hecho sobre el tema. Desafortunadamente no es fácil encontrarlos. Es difícil, no creo que haya una especialización en migraciones o algo en alguna universidad, y hasta ahora se están explorando esos espacios. Cuando vamos a buscar personas especialistas en el tema, en Colombia es difícil conseguirlas. Tenemos que acudir al mismo Estado pues, para que nos las provea o nos abra esos espacios. Entonces, los documentos que se encuentran, las doctrinas que se encuentran sobre los fenómenos migratorios son bastante importantes, por lo menos para tener una visión general de la situación de migraciones y de la forma en que ellas puedan llegar a impactar a un país, o que la decisión que el Estado o que el gobierno en un momento pueda llegar a tomar. Y estaremos muy abiertos a continuar con ellas. Con relación a la segunda inquietud, que era sobre el tema de… Los cerebros fugados. Bueno, mire, Cancillería desde hace varios años tiene la ley de retorno. De igual manera, el Ministerio de Educación ha generado algunos programas que buscan que las personas que en algún momento salieron ya siendo profesionales o que se profesionalizaron en el exterior y que ven ahora una oportunidad en Colombia por las diferentes situaciones económicas que tienen una tendencia a la mejoría y que en realidad no es retórica sino es real, han estado regresando. Entonces existen facilidades para otorgar algún tipo de beneficios, de llegar con los menajes, con las familias, de otorgar visados a los familiares que quizás no son colombianos, y esas puertas están abiertas. Son programas que lidera Cancillería, que lidera el Ministerio de Educación. Sin embargo, las personas con unos altos estudios pues deben afrontar una realidad en Colombia, y es que los espacios de lograr ubicarse y de lograr generar unos ingresos acordes quizás a su sacrificio en el exterior, pues no son muchos, y que hasta ahora se están logrando
a abrir tanto en el gobierno o tanto en la empresa privada. Entonces, nosotros nos damos cuenta, tenemos los mecanismos para medir cuál es el grado de profesionalización o de instrucción académica que tiene una persona que sale al exterior y el motivo que lo hace, y esas herramientas las brindamos pues para que los diferentes entes encargados de la política las analicen. Sin embargo, no es fácil para un profesional con altos estudios llegar a Colombia y lograr ubicarse primero en lo que estudió y segundo en aquello que espera de un país que promulgamos como un país que está en abierta mejoría. Bueno, sobre esto de migración intelectual, yo creo que han existido varias etapas. En un caso estuvo el asunto de toda una dinámica que se dio hacia los 70, 80 de las lógicas posgraduales en el país. O sea, realmente el adelantar estudios de posgrado no era algo fundamental en nuestro medio. Y entonces se inicia una política casi que no nacional, sino una movilización en universidades, y la mayor parte fue en universidades, algunas públicas y otras de vanguardia en Colombia, que empezaron a tener la oportunidad de que muchos de sus docentes iban y salían del país, en un mundo en donde tampoco el asunto de los doctorados fuera un asunto fundamental. O sea, lo máximo llegarían a ser los programas posgraduales en términos de maestrías. Una buena parte conozco algo del fenómeno de la Universidad Nacional, una buena parte de estos docentes salieron del país y muchos de ellos regresaron. Bueno, casi todos regresaron porque generaba una estabilidad laboral, ese tipo de movilización de docentes que eran de carrera, de alguna manera. Pero uno de los puntos críticos no está puesto exclusivamente en quién viene, sino en dónde viene y qué infraestructura hay. Bueno, buena parte de toda esa tradición de investigadores y docentes llegaron a espacios en donde no había cultura de configuración de grupos de ciencia y tecnología. Entonces, digamos que era el personaje que llegaba con un background importantísimo, que traía una cantidad de cosas, pero conseguir 1, 2, 3 estudiantes, lograr consolidar con colegas, no era una práctica fundamental. La noción de grupo de investigación no se daba, entonces muchos de ellos quedaron aislados. Un segundo fenómeno se presenta con ciertas instituciones especializadas en el país que lograron también consolidar grupos de investigación. O sea, toda la reforma agraria articulada promovió en el Estado institutos de investigación que lograron recoger este grupo de personas. Institutos que después perdimos, como el de los estudios nucleares, que bueno, en Colombia un instituto de estudios nucleares era algo extraño, ¿sí entiende? Pero digamos que en asuntos agrícolas, en otros tipos de asuntos, se generó en instituciones estatales, Instituto de Vulcanología, espacios de expertos que podían tener una correlación con su trabajo más inmediata y articular ese tipo de puntos. Es después con la misión de ciencia y tecnología que hay un nuevo rompimiento y es posible entender que se generan otras dinámicas para poder trabajar, ¿no? La red Caldas empieza a operar, la discusión en el país de que habrían regiones de ciencia y tecnología empieza a operar y eso da una nueva dimensión a ese tipo de población migrante. Hoy estamos en otras condiciones, hoy el asunto está tan abierto que, por ejemplo, un punto de las fundamentales de la gestión pública y de otros lugares es la constitución de grupos interdisciplinarios muy altos, pero que son capturados en otros países, o sea, y además en sistemas corporativos. Las corporaciones tienen un papel fundamental para la movilización de comunidad científica en términos de lo que tú señalas. Bueno, estimadas y estimados, hemos llegado al final, no de nuestros días, sino de nuestra… ¿Alguien más? Bueno, entonces hazle, cortos porque ya tenemos 5 minutos para terminar. Buenas noches, disculpe, la pregunta es muy puntual para ambos, para todos creo. Pues se están hablando de medidas de xenofobia, que se habló de xenofobia entonces, ¿qué medidas están tomando los estados diferentes, el mexicano como el colombiano,
para atacar estos brotes de xenofobia en sus respectivos países? No, yo creo que eso pasa por un tema de cultura, pues también voy a decirlo, de cultura ciudadana, y digamos de sensibilidad. Yo creo que estamos en mora, o estuvimos en mora porque recientemente fue lanzada, creo que con apoyo de ACNUR, una campaña precisamente sobre Somos Panas, creo que ahí estaba migración y demás, se lanzó recientemente este mes, pero creo que tenemos que anticiparnos cuando empiecen a suceder ese tipo de situaciones, en muchos mensajes, en no caer en la discriminación, en ver el lado positivo también de la migración y los aportes que generalmente hacen las migraciones. Yo creo que la migración en general tiene más aspectos positivos que negativos, porque en eso disiento un tanto con Humberto cuando dice en lo positivo y en lo negativo. Es que lo negativo per se no es el tema de los migrantes, es lo que se mueve alrededor de los migrantes y le corresponde al Estado atacar ese tipo de situaciones. O sea, nadie quiere, claro, hay redes y hay aprovechamiento, pero no creo que sea el general. Los migrantes que entran de manera irregular, que a veces les llaman ilegal, pero es que lo ilegal es otro tema, lo ilegal es lo que está ahí acechando al irregular. Entonces, yo creo que en eso el tema del lenguaje y del concepto tiene que ser también absolutamente claro. Campañas, por supuesto, muy visibles, no estigmatización, digamos, campañas que apunten a esto, creo que son muy importantes. Yo creo que esa es de las maneras más, no sé si más efectivas, pero al menos son las más visibles y por las que hay que arrancar casi que previamente el tema del mandato. Y pues las sanciones, el segundo serían sanciones ejemplarizantes frente a situaciones de explotación y de discriminación. Ya se animó. Bueno, algo breve en complemento. Mira, acá tenemos responsabilidad. Yo creo que tanto gobierno como sociedad civil y una parte muy importante de los medios de comunicación para que las situaciones se muestren en su verdadera dimensión. O sea, es usual que aquí salgan medios que, como lo decía el profesor que nos acompaña, que un ciudadano venezolano está atracando en el Transmilenio, o que unos ciudadanos venezolanos que supuestamente vivían en Funza agredieron a la policía y les causaron algún tipo de daños, les quemaron una moto, todas las situaciones que van creando esa perfilación de xenofobia hacia la población, por ejemplo, venezolana. Ya después, cuando se dan cuenta que esa situación no era así, que los señores que vivían en Funza eran de un lugar de Colombia diferente, pero que no era Venezuela, entonces no se sale a decir que eso, que habíamos fallado y que habíamos comunicado una información, que ese ciudadano que habla como un venezolano, no es venezolano, que sino es un colombiano que retornó de allá y que ahora está en Colombia tratando de conseguir su dinero. Entonces, esa especulación, esos presentar unos hechos de manera dramática y alarmante, ya vemos, en algunos lugares vemos, es que la delincuencia en el Valle del Cauca, en alguna población del Valle del Cauca se disparó por el fenómeno migratorio. Y va uno a medir el fenómeno migratorio venezolano, y va uno a medir cifras y ve cómo de 80 o 100 personas capturadas eran 2 o 3 venezolanos. Entonces no se puede direccionar y buscar un culpable en una población que no lo es, simplemente porque los medios de comunicación o la misma sociedad diríjalas y busque alguien para un linchamiento mediático. Entonces es medir esa situación en las justas proporciones en la cual todos tenemos pues un compromiso muy grande. Rápidamente, los estados, la población tienen que trabajar mucho en esto. En el caso mexicano, la Ley General de Migración es un buen paso, sin embargo, no necesariamente esto permea la sociedad poco a poco tiene que irse dando cuenta de esto, y como yo les decía, de cuando se revisa qué ha pasado en legislaciones a nivel subnacional, no hay grandes avances, entonces ahí hay mucho
que hacer del lado que tiene que ver con la labor de los gobiernos subnacionales. Educar en la tolerancia, en la diversidad, ese es un elemento que tiene que ver con las escuelas, ¿no? Desde la básica hasta la universitaria, porque sí me queda claro que mucho de lo que de la concepción que tiene el individuo acerca o las fobias y filias que tiene un individuo en relación con otro o un fenómeno específico, tiene que ver con dos elementos fundamentales, lo que aprende en la casa y lo que aprende en la escuela, ¿no? Si en la casa no están las condiciones para aprender el discurso de la tolerancia y la diversidad, la gran tarea es para la escuela, ¿no? Y eso significa que nuestros profesores que debemos estar formando deben ser profesores que tengan como una base de educación o un principio fundamental de educación este discurso de la tolerancia y la diversidad, ¿no? Yo no sé si en el caso mexicano las escuelas normales estén trabajando esto. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que están trabajando en cómo les enseñan a los niños español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, bueno, ya les llaman de otra forma. Y por ahí no sé si haya una materia que tenga que ver con tolerancia y diversidad, pero si no la hay, pues hay que empezarla a trabajar, porque el efecto que eso puede generar en el largo plazo puede ser mucho mayor y puede ser el camino o la solución a este problema de educar a la gente en el sentido de que la xenofobia no es precisamente, o no es nada bueno para las sociedades, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ingrid, Humberto, Irán, y muchas gracias a todas y a todos por su presencia en este espacio. E igualmente, muy importante el conocimiento de la actividad de nuestras organizaciones estatales y el trabajo fundamental que hace, que en muchos casos queda en la sombra porque no lo conocemos. Entonces, esta es su casa, esta Escuela Superior de Administración Pública y el espacio de la Universidad Nacional, e igualmente para todos y todas. Los esperamos en las próximas jornadas de trabajo. Finalizando el semestre tenemos la última jornada de encuentro INPAE. Gracias.